amigos y amigas, bienvenidos. Esto es Full Contact TV, único programa de la televisión sudamericana dedicado exclusivamente a las artes marciales y a los deportes de combate. Soy Julián Alalouf, quinto dan de Cipalki, cinturón negro de Full Contact y cinturón negro de Taekwondo. También me pueden conocer como Julián el Hermoso, porque este rostro nunca se golpea en los combates. Estoy acompañado por Leandro Loiacono, cinturón negro tercer dan de Cipalki, cinturón negro de Full Contact y periodista deportivo. Y también, como siempre, me acompaña Luciano Loiacono, cinturón negro, primer dan de Cipalki, guardavida y... licenciado en alto rendimiento. Licenciado en alto rendimiento, el profesor de todos. Bueno, estamos vestidos con la ropa de Grand Mark, una de las empresas más importantes del mundo de indumentaria y artículos para artistas marciales y deportistas de combate. Siempre es un plus a la hora de entrenar y a la hora de luchar. Y también tenemos, como siempre, desde el inicio del ciclo, las protecciones de Project, que es una gran empresa también, con guantes, con tibiales, con escudos, con focos, con de todo. Estamos muy agradecidos y gracias a todos nuestros patrocinadores. El día de hoy tenemos un episodio que para mí es muy, muy especial. Vamos a dar primero la bienvenida a este invitado, a este increíble invitado, que es el profesor de Krav Maga, Lucien Terroir. Profesor, maestre, bienvenido. Gracias. Bienvenido. Nosotros hace unos meses tuvimos la suerte de tener de invitado al instructor, al profesor Lucien Terroir, que es uno de los exponentes más grandes de Latinoamérica en Krav Maga. El Krav Maga es un sistema de combate, de defensa personal, creado por una persona del ejército israelí, ¿verdad? Por Emil Lichtenfeld, que la verdad el Krav Maga, su creación empezó un poquito antes de la creación del ejército de Israel. Ah, muy bien. Y se quedó conocido después por su implemento en esas fuerzas. Muy bien. Hoy en día, muchísimos graduados y gente nueva, gente graduada en artes marciales y gente que no tiene experiencia, busca el Krav Maga como un medio de defensa personal, para estar bien físicamente, para aprender a defenderse, para tener una oportunidad cuando ya no hay oportunidades, ¿verdad? Exactamente, ese es el objetivo. En nuestra primera visita al programa, el capítulo que hicimos con el profesor Lucien, tuvo al día de hoy más de 15 millones de visitas. Es un número impresionante, es prácticamente media Argentina o otros países pequeños, son países completos. Y hemos visto que muchas personas han quedado con muchas dudas y con muchas cosas que preguntar, entonces dijimos al profesor Lucien, ¿qué le parece, profesor Lucien, si viene al programa y contestamos cosa por cosa de lo que nuestra audiencia se pregunta? Perfecto. ¿Comenzamos? Gracias por la oportunidad. ¿Usted quiere decir algo o nos metemos con todo? Ya podemos empezar con todo. Muy bien. Una de las controversias más grandes que tuvimos, profesor, fue la defensa contra arma de fuego. Verdad. Correcto. Muchas personas escribiendo esa técnica. ¿Nos sirve esa técnica una vez que la ejecutás? Después mandás saludos desde el cielo o el infierno, en todo caso, porque hay malas personas. Entonces, yo tengo preparado acá, a ver si el director puede seguir esta mesa. Está lleno de armamento. Lo voy a mostrar primero. Esto es una pistola de entrenamiento. Es inerte, es simplemente una figura de una pistola, ¿verdad? Exacto. Bien. Tenemos aquí estas otras dos. Como ven, su punta naranja muestra que es una pistola de balines, que no es real, que es de fantasía. Ambas tienen distinta potencia en joules, en potencia del resorte, y ambas están cargadas con munición de plástico. Y por último tenemos a la más malvada de todas, que es esta, que es una pistola de CO2 que tiene un cartucho de gas, que está cargada con munición de metal que está hecha de cobre. Lo primero que yo voy a mostrar, profesor Lucien, es que esto está preparado en verdad. Vamos a primero colocarnos todas las gafas de seguridad. Luciano las tuyas, profesor Lucien las suyas, Luciano ponete las tuyas. Lo primero siempre, la seguridad ante todo. Ahí está. Lo primero que vamos a mostrar es que esto está cargado. Lea. Me veo bastante apuesto con esto. Te ves bien, ¿eh? Te ves bien. Bueno, sí. Tirame un tiro, que el director lo tome lejos porque pretendo que ocurra una vez sola. Intentá no tirarme en una zona donde no me vaya a doler tanto, como más por la zona baja. Cuando quieras. En la nalga. Bueno, se sintió. Bueno, tenemos las pistolas cargadas, profesor. Correcto. Entonces, vamos a hacer la siguiente simulación. Vení, no te vayas todavía. Bien. Tomá, sostené esto y quédate ahí. Profesor Lucien, mi primera pregunta. Usted está a 2 metros mío, ¿verdad? Si yo le apunto con esto,
¿Usted puede hacer una defensa contra arma de fuego? Defensa acá no tenemos. Bien. Nos logramos hacer cosas muy complicadas, pero cosas imposibles ya más complicado. Lo que sí es que si eso es una situación donde estoy por ser ejecutado, yo ya sé que viene un tiro o yo ya sé que puede venir alguna cosa peor, entre no hacer nada y morir e intentar hacer algo y tal vez morir, prefiero tener alguna chance de intentar hacer algo. Pero claro que nuestras defensas no están pensadas para esas situaciones. Acá no tengo como garantizar que 100% de las veces voy a lograr salir vivo de ahí, claro. Por supuesto. Y ni hablar que en vez de estar a 2 metros, yo estoy a 4. Claro. Y esta situación, profesor Leandro. Pero una cosa que tal vez Sí, puede pero... pasar, si vos está ahí a 2 metros, ¿qué está haciendo acá conmigo a 2 metros? Si vos me querés robar, muy probable que, ok, querés robar, querés mi billetera, acá está mi cerca billetera. de la cintura, de la espalda, de las costillas. Pues. A no ser que te Puede digan, ser, pero- tirame la billetera porque te Ok, pego un tiro. ahí no tengo mucho que hacer, pero si vos querés venir, si vos me está queriendo robar, tal vez te va a acercar para agarrar la billetera o Perfecto. para cualquier cosa, y eso es una oportunidad que tal vez o tal vez no, depende de mí, del resto de la situación, voy a poder aprovechar. Yo no enseño a mis alumnos que si alguien te viene a robar, vos tenés que pelear contra un arma, contra los 1.000 pesos que tenés en la billetera. Claro, eso no tiene ningún sentido. Claramente. Por lo tanto, el mensaje es, cuando usted está siendo atacado por un arma de fuego, un arma blanca, el consejo estándar para todo el mundo es... Es no hacer nada para lo cual no está entrenado y no arriesgar tu vida por 1.000, 2.000, no importa la Exacto. cantidad de pesos. Claro. Entreguen las cosas y vuelvan sanos a su casa con su familia. Exactamente. Otra situación, profesor. Leandro, acá, esto es para contestar a los genios que escriben mensajes. Somos 2 apuntándole. ¿Qué significaría esto? ¿Es más de lo mismo? De nuevo, si ustedes quieren mi plata, traigo mi plata, está todo bien. De nuevo, si acá ustedes están haciendo eso, me están diciendo que me van a matar y ya están preparando, engatillando para matar, algo voy a intentar, porque entre estar seguro que va a morir y tener alguna chance, prefiero tener alguna chance. Pero claro que Sin tener embargo, una opción... esta situación es más grave que la anterior. Apúntale a... Porque mientras yo vengo a buscar su billetera, Él sigue lejos, sigue claro. apuntando. Entonces, contestémosles a los amigos de la internet y de los amigos del teclado. En esa situación, entrega la plata, claro. Siempre hay que volver a casa con la familia. Exactamente. Gracias, no Lea. vale 2.000 pesos tu vida o tu mano o algún miembro que puedes recibir un tiro ahí sin querer. Por supuesto. Entonces ahora hablemos de en qué situaciones sí podemos utilizar Krav Maga. Vamos a plantear esto. Luciano, vení por acá, por favor. Ponete al lado del profesor Lucien. Sí. Lea acá con el profesor Lucien. ¿Sí? Vamos, pónganse ahí los 3 juntos. Ustedes son 3 amigos que están conversando. Tenemos los hijos, los nietos. Están en su casa. El jardín. Entra el ladrón. No, vino a buscar al jardín. Entra el ladrón. Quietos todos, quietos todos. Ponele que no me acerco tanto porque no quiero que nadie me agarre. Quietos todos, vos para allá, vos para allá, vos para allá. ¿Dónde está la caja de seguridad de la casa? Vamos ¿Dónde por está? acá, te voy a llevar. Vamos, sí, a la caja de seguridad. ¿Por dónde? ¿Por dónde? acá. Por Por acá. acá va a estar. Vos quédate ahí, Vos quédate ahí. Si yo soy el ladrón que de pronto estoy queriendo controlar una situación de motor, esa es una situación... Donde, de nuevo, Sí. no lo haría por mi caja de seguridad, Perfecto. claro, pero donde si imagino que algo peor puede pasar, ahí sí yo tengo respuesta para eso. Una cosa que es importante entender, me parece, Bien. que cuando la persona te viene a robar de esa forma, él ya tiene un plan. Él calculó cómo eso va a empezar, calculó cómo eso va a seguir, calculó cómo eso va a terminar. Tal vez va a terminar con mi plata en tu bolsillo, tal vez él va a tener eso y tal vez va a buscar algo más. Yo tengo mis límites ahí en relación a eso. Si vos querés solo mi plata, todo bien, te puedo entregar mi plata. Si yo estoy solo con mi señora en casa, con mis hijos, y algo peor puede pasar ahí en la situación, si él planea algo peor y se va a pasar una barrera que yo calculé, esa barrera no la quiero pasar, ahí yo tengo que tener alguna opción. Bien. De la misma forma que vos me estaba comentando sobre estar lejos, también, si vos estás lejos, quieres mi plata, quieres putearme, quieres decirme cosas, quieres hacer cualquier cosa, si yo prefiero que vos haga lo que tenga que hacer, arriesgar mi vida. Pero también en esas situaciones hay barreras que yo no quiero pasar. Si él está ahí amenazándome porque otro está entrando en la habitación ahí con mi novia, estoy solo en casa y él va a hacer lo que él quiere con mi novia en casa, alguna opción estaría bueno tener. Perfecto. En esas situaciones tal vez yo prefiero arriesgar mi vida a dejar que eso pase como él calculó. El Krav Maga te viene a dar soluciones para cuando la persona pasó esos límites que vos te pusiste.
Perfecto. Yo lo entendí perfectamente bien. Ahora, toda la gente que está en casa, todos los amigos de internet, ¿nunca escucharon de una persona que recibe un culatazo? Porque muchos de los que han visto la técnica aplicada con la pistola en la espalda dicen, ¿qué? ¿Le sacaste punta a la pistola y la usás como cuchillo? ¿Cuántas personas han recibido culatazo? Cientos. Entonces, no es loco de pensar que una persona te apunte un arma en la espalda o quiera llevarte caminando apuntando. Claro. Esa persona que te lleva caminando y apuntando pisa escalones, va en oscuridad, en pasillos, en un lugar de una casa que no conoce o... Y no hay que buscar mucho. Si vos buscas un poquito por YouTube, ahí donde la mayoría está viendo, buscas por asaltos, vas a ver un montón de situaciones donde las personas pasan por esas posiciones. No necesariamente de espalda como mostramos. Hoy pretendo mostrar otra opción, otro tipo de posición, pero donde están adelante, donde están al costado, donde están apuntando el arma a la cabeza. Muchas veces hasta pueden encontrar varios videos donde el tipo apoya el arma en la mesa para agarrar la plata y para hacer no sé qué. Entonces, claro, hay situaciones que son muy complicadas y hay situaciones para las cuales cuando vos está entrenado, tal vez vos tenga más chance con tu defensa que de dejar ese tipo de desequilibrado que vino a tu casa con un arma terminar la situación como él planeaba haber terminado. Muy bien. O sea, ¿Ustedes tienen alguna Lucien, pregunta, chicos? Sí, usted, Lucien, como dijo recién, deja el arma en la mesa, está evaluando toda la situación constantemente. Desde que está siendo atacado, ya empezó a evaluar la situación. ¿Qué está haciendo el atacante? Exacto. Si tiene con las dos manos, si tiene con una mano, si está cerca, está lejos, si dejó la pistola. Está buscando su oportunidad. El Krav Maga se trata de eso, buscar la oportunidad. Exactamente. Estar atento para lo que está pasando, tener un plan siempre, no solamente esperar la oportunidad, pero también, como yo comentaba con la situación de la distancia, tal vez generar esa oportunidad también. Porque esas situaciones donde yo sé que él va a pasar mis límites, yo tengo que buscar generar una situación, transformar esa situación en alguna situación donde algo yo podría hacer. Bien. A mí me gustaría, ya que hablamos de lo que no se puede hacer, ahora todo el abanico de las cosas que sí se pueden hacer, o de eso que comentaste, Lucien, cuando dijiste, bueno, si no tengo opción, ¿qué se podría hacer? Ir a atacar, esperar, acercarte un poquito, buscar el contacto. Bueno, eso son miles de situaciones distintas, miles de opciones distintas. Como yo comenté, por ejemplo, de entregar lo que él quiere para ver si se acerca, es una opción. Tal vez tenemos también en el Krav Maga una parte de protección de autoridades. En la parte de protección de autoridades, la situación es completamente distinta de lo que venimos hablando hasta ahora. Yo soy pago para cuidar la vida de esa persona. Si alguien aparece en la puerta a 10 metros atirando, mi trabajo es ponerme adelante de él. No puedo entrenar a este hombre que está ahí para proteger a esa persona, decirle ponete ahí parado, recibe los tiros en el pecho hasta que saquen a la persona. Él tiene que saber cómo se acercar de esa persona para tener lo máximo de chance posible de neutralizarlo y salir vivo de esa situación. Claro que él tiene protecciones, claro que él tiene equipamientos distintos para solucionar ese problema. Él está armado también, puede usar el arma, pero a veces la situación se da de manera tan rápido, lejos suficiente para que la defensa no sea fácil, pero demasiado cerca para tener tiempo de sacar el arma. Muchas hay varios veces ataques que pasan de desde esa el forma. público tiran un tiro y tampoco el que se está cubriendo no puede estar tirándole a todo el público unos tiros para... Si busca, por ejemplo, en internet por el asesinato de Indira Gandhi, por ejemplo, por el atentado contra Indira Gandhi, van a ver que hay varios seguridades, las cosas pasaron ahí de tan cerca que varios seguridades no tuvieron tiempo de agarrar el arma para solucionarlo. Entonces, para esa persona, por más que sea de lejos, yo tengo que tener respuestas para él también de cómo minimizar los riesgos de salir muerto de él. Muy bien, volvamos a nuestros lugares y vamos a comenzar esto, Lucien. ¿Usted quiere decir algo más antes que pasemos directamente a una demostración donde yo lo voy a apuntar a usted en la espalda y yo le voy a disparar? Porque yo ya cuando veo que usted se va a resistir, yo voy a gatillar. Te propongo algo distinto solo para que el público vea algo distinto. Sí, como no, eso estamos. Por la espalda ya lo mostré, podemos hacer por adelante si querés. Bueno, cómo no. Si te parece. Sí, no sé, cómo no. Como vos prefieras. Lo primero que voy a hacer es montar el arma. Perfecto. Y lo que yo quiero es su dinero. Bien. No estoy viniendo a matar. Si yo vengo a matar, le voy a tirar desde a 10 metros. Exactamente. Vaciar mi cargador. Claro. Por lo tanto, yo quiero lo que usted tiene. Ok. ¿Bien? Entonces la situación sería así. Quiero ¿Qué querés? tu billetera. Mi plata está acá. Bien. Bueno, perdí. Sí.
Me sorprendió. Pero vos no ibas a intentar atirar. Sí, pero usted fue mucho más rápido que yo. Si querés podemos intentar de nuevo. Sí, a ver cómo quedó esto. Sí. Juli, ¿Qué? matalo, ¿eh? No. Me parece que cayó el balín, tal vez sería... Acá hay otra. Está más fuerte. Voy a sacar ese balín de acá. Sí. Bueno, volvemos a lo mismo. Montamos el arma. Posición, cuidado todos en el estudio. Yo hice acá algo, no sé si seguramente por la cámara se vio, no sé si vos estuviste Voy a atento. colocar el seguro y usted muéstreme qué es lo que sucedió en cámara lenta. Perfecto. Lo que yo hice acá para simular la situación de algo que va a pasar en la calle, yo intenté transformar esa situación en algo más fácil para solucionar para mí. Bien. Si yo estoy acá parado con los brazos acá abajo de frente para vos, Sí. cualquier movimiento mío es más fácil de ver y tengo mucho cuerpo que está acá en el camino. Entonces lo que yo hice fue primero intentar hablar con vos, intentar calmarme, mover mis manos en una altura que va a ser más cómoda, más corta para moverlo, que es totalmente natural. Si alguien apunta un arma para mí, no me quedo acá congelado parado, yo intento, Bien. yo me voy a mover. Esta mano móvil ya es mucho más difícil de perceber su movimiento y ya estoy mucho más cerca. Pero podemos probar para ver, tienes que Uy, tirar y sí. armarla de vuelta. Sí. Uy, bueno. Vamos ver acá, desde parado, desde essa posição mais complicada, Sim. se você sempre. Se de acá eu logro, seguramente com todos esses movimentos que eu vou fazer antes, vai quedar mais fácil. Pero esta vez voy a disparar, ¿eh? Ok, perfeito. Tá listo? Sí. Deme su billetera. Bueno. Yo disparé. Disparé y el tiro a usted no le pegó. Não. No Foi- sei para onde foi. sei para onde foi, la Pero foi gente- para o piso, que é uma de nossas preocupações com a defesa também. Eu não estou apuntando o arma para qualquer lugar acá que vá lastimar a alguém que está no Eso caminho. fue otra de la gente que escriben. Dicen, claro, usted se salva y el tiro le cae a otro. Eu Bueno, acá busco trabalhar acá em direção ao piso, onde eu minimizo muito os riscos de que algo passe para a gente que está alrededor. Não sempre vou ser capaz de fazer isso. Em la defesa que eu mostrei em nosso último encontro, não era possível, mas sempre que é possível, vou tentar hacerlo. por las dudas, antes que nada, yo quiero comentar que yo soy legítimo usuario de arma de fuego, que tengo entrenamiento con arma de fuego. Digamos que medianamente sé lo que estoy haciendo y no es que yo apreté el gatillo en cámara lenta, lo apreté como corresponde. Lo que pasa que la técnica fue efectiva y funcionó. Le propongo que probemos esto con la pistola de CO2 que tiene como una cosa que va a marcar la trayectoria. Perfeito. ¿Sí? Te puedo mostrar uns detalhes Lo que mais usted sobre quiera. o que eu hice, só Sí, para por entender a supuesto. filosofia, para que não Perfecto. pareça que é algo que depende de minha capacidade solamente. Bien. O objetivo do Krav Maga é trazer soluções para qualquer pessoa. Bien. Claro que vos, em tu primeira classe, não te vou ensinar esse tipo de coisa. Claramente. Não tem sentido. Vos vai lograr com uma hora de classe imitar o movimento que te vou ensinar e na classe pode ser que provemos com o arma e funcione na classe. Pero um montão de outras coisas que estão involucradas na situação de defesa personal que não estamos tomando em conta, treinando, trabalhando dessa forma. Bien. Vos vai estar nervioso, talvez vai ter sido golpeado, vai estar com medo, vai estar travado, não vai ter o mesmo tipo de visão, tus membros não se vão mover igual. Então, eu tenho que ir construindo o aluno para que ele seja capaz de fazer esse tipo de movimento. Pero o movimento é algo que não necessita que eu seja uma pessoa tão rápida assim. Te vou explicar por quê. Podemos Bien. talvez provar outro tipo de situação se você está acá com o arma acá a mi lado. É bom exemplo de como Sí. de la defensa. Yo le estoy apuntando. Exatamente, está apuntando acá, me está querendo levar talvez para algum Sí, lado vamos- e está com o arma acá. Vamos, ok? sí. En el Krav Maga, sempre que eu vou defender contra ameaça, eu vou trabalhar com 3 passos principais. Eu vou alejar o arma de meu corpo e isso, nessa situação, a mesma coisa que eu hice justo antes. Lo hago estirando meu braço hacia adelante, Bien. pero al mismo tiempo voy a sacar mi cuerpo del camino del arma. Bien. Eso me lleva un tiempo para hacer, que es muy corto, eso me lleva medio tiempo para hacer, ¿ok? Y al mismo tiempo yo tengo que hacer algún ataque, Sí. ¿ok? Sí. Y ahí yo puedo controlar el arma sin que vos intente pelear por esa Bien, arma. ahí sí. Perdón por- No, está bien. Yo no hubiera podido continuar peleando y es más, el arma la tendría usted que usted podría haberme. Se buscan, en este caso se buscan los testículos, Busco el siempre cuello, puntos los sensibles ojos. del cuerpo del enemigo. ¿Qué estamos Exactamente. viendo en este video? Estamos viendo situaciones. Acá es una compilación de situaciones donde justamente el arma está cerca. La gente está diciendo que eso nunca pasa, te amenazan de lejos. Acá el tipo está con el arma, acá está con la mano en el arma de la persona, está con el arma en la espalda, y exactamente como trabajamos la vez pasada. Todas las situaciones, el arma se acerca de la víctima y son situaciones donde yo tengo un montón de cosas para hacer. Y esa, por ejemplo, la situación cuando estoy con mi familia, con mi hija y me quieren llevar adentro de la casa con el arma, yo confío mucho más en mi entrenamiento que en lo que esta persona va a querer hacer conmigo, escondido en casa, con mi mujer y con mi hija.
Pero hay que repetir de vuelta. El consejo es, me vienen a buscar la moto, le doy la moto. Claro. Es cuando no tengo la posibilidad de, o cuando creo que va a ser mucho el daño que pueden causarme. Claro, cuando pasó de un límite que yo no quiero que él pase. Clarísimo. No es por el material, Claro. claro, pero hay mucha cosa mucho peor que las pérdidas materiales. Lucien, también aclarar que esto requiere muchísimos años de entrenamiento y no es que un chico o una chica que empieza a Krav Maga en un mes va a poder salir y va a ver estas técnicas. No, no, Las técnicas son de nivel avanzado. Claro. Primero, una persona que viene a mi clase, primero tiene que saber cómo moverse, cómo golpear, Pararse, dónde golpear. Trabajamos primero contra situaciones mucho más comunes. Es mucho más probable que caiga andando en bici, que caiga bajando una escalera, a que alguien te apunte un arma en la cabeza. Entonces vamos a aprender cómo caer, vamos a ver lo que hacer si alguien está, la chica está en el boliche, alguien le quiere hablar, le está agarrando el brazo, no lo quiere soltar. Situaciones que si no voy a hacer nada, el daño no va a ser tan grave. Si yo voy a hacer algo, me voy a equivocar, no va a ser un problema, pero está bueno saber hacer algo en este tipo de situación también, y son técnicas muy simples que van a cambiar totalmente cómo eso va a terminar. Alguien intentar golpearte la cara, que es una situación súper simple de defender, y es una situación donde si yo no reacciono, el daño va a ser relativamente grave. Entonces empezamos por cosas simples y vamos construyendo el alumno hasta que él pueda llegar a solucionar esta situación más extrema también. Muy bien, Lucien. ¿Está listo para que probemos el arma de CO2 con Perfecto. una bala de metal? Perfecto. Bueno, voy a repetir que este arma está cargada con un producto que además el balín, la bala, la munición que va a salir con como con un humo para que se pueda ver realmente lo que ocurrió con la técnica. Bueno, tu billetera. Bueno. Claramente, en donde él se resistió y me golpeó, yo apreté lo más rápido que pude. Si habrán visto, el humo de la pistola salió en una diagonal que no comprometía Claro. al practicante. Creo que hemos mostrado un punto... Una cosa que yo vi la gente comentando es que yo no soy capaz con mi brazo de ser más rápido que vos con tu dedo. Eso es verdad. No soy capaz con mi brazo de ser más rápido que tu dedo. Pero yo soy capaz con mi brazo y mi cuerpo de ser más rápido que tu percepción de lo que está pasando y tu dedo. Esa es la situación. Vos tenés que, cuando yo empiezo a mover, vos tenés que percibir mi movimiento, analizar lo que está pasando y apretar el gatillo. Eso lleva un cierto tiempo y que yo intento aumentar al máximo ese tiempo que eso va a llevar para vos con la sorpresa, con los movimientos que yo voy a hacer antes, etcétera, etcétera. Y al final sí, yo soy más rápido con mi brazo y mi cuerpo de lo que vos sos para percibir ese movimiento mío. No solo yo, cualquier persona con un poco de entrenamiento. La realidad es que en ninguna de las oportunidades que le disparé, en ninguna yo fui más rápido que usted. ¿A alguno de ustedes le gustaría probar esto? Bueno. ¿Sí? ¿Podemos, profesor? Sí, sí, sí. Lea. Muchas veces, y fue lo que pasó la primera vez. Vos ves que ahora vos está logrando tirar. La primera vez ni lograste tirar. Ni logré tirar, pero no yo porque te impedí con él. Uno ahora ya sabe lo que viene. me preparé Exactamente. y ni siquiera de esa manera. Bueno, cuidado. Ay, perdón. Perdón. No la apuntes para abajo el arma, ¿sí? Ahí está. Disculpe, señor Lucien, no quiero molestarlo, pero me gustaría poner su billetera. Recibir mi plata, está acá. No, yo no llegué ni a... Claro. Tampoco hay que entender que el que da punta no espera que el otro vaya a buscar el arma. Claro. Eso también es... Porque uno dice, ¿cómo te vas a defender con un arma? Pero tampoco el otro lo va a esperar. ¿Puedo probar algo yo? Sí, claro. Porque estamos atacando siempre en el mismo lugar. Pero lo que se ve mucho en televisión también es que te ponen el arma, te agarran de acá, te ponen el arma acá. Eso se llama... Claro, no me dejó ni hablar. Bueno, ¿te animás a tirarle el tiro a Lucien? Luciano, Pónganse en esta diagonal. ¿Te animás? Sí, sí. Igual que antes. Ahí, desde acá. O acercate. Sí, bueno, sí. De acá, la verdad, se queda más fácil. Porque acá yo tenía que sacar mitad de mi cuerpo del camino de tu arma para hacer la defensa. Acá yo tengo que sacar solo parte de mi cuerpo acá para hacer la defensa. Bien. Si querés, podemos probar de vuelta. Sí. Dame todo, dame. No, es que no llego ni a tocar el real, ni a hacer con el dedo Sí, así. vos ya sentís que el primer movimiento que yo voy a hacer, ya estoy fuera de la línea de tiro. Claro. Ahora, claro, el problema sería si vos tirasse el arma hacia atrás, pero por eso yo ya voy controlando, llevando peso. Se acerca también. Vos también haciendo fuerza hacia arriba, ahora no lográs levantar mi peso. No. Y si va a caer hacia atrás, yo estoy ya apuntando en otra dirección. Claro, Entonces, algunos para quieren mí nunca va a ir en dirección. Claro, Claro. También eso que está diciendo de la segunda a la tercera paso después de sacar el arma. Claro. Tercero, cuarto, quinto, ¿cómo sería? Y en la mayoría de nuestras defensas,
no vas, el primer tiro, ya estoy contando que el primer tiro va a salir. El segundo muy probable que no salga. Por, permiso, agarro el arma acá. Sí. Por el propio mecanismo del arma. Entonces, la mayoría de las defensas yo estoy tampando la ventana de eyección con mi mano y acá yo voy a generar una pane que me parece que en castellano se llama alimentación doble, que cuando va a salir el primer tiro, el arma se va a mover acá hacia atrás, va a eyectar la cápsula de la munición para que vuelva la próxima munición acá para la recámara. Y usted dice que cuando la agarra está bloqueando el movimiento. Si yo impido de salir la cápsula, no va a poder entrar en la cápsula nueva. Entonces el primer tiro va a salir, yo tengo que ser capaz de defenderme del primer tiro porque va a salir, pero puede ser, dependiendo de la defensa que yo voy a hacer, que el arma ahora esté utilizada. Claro, se puede arreglar, pero va a ser toda una manera de arreglar esta pane para poder usar esta arma de vuelta. Bueno, voy a dejar esto porque a las armas las carga el diablo. Bueno. Esperamos haber podido... Me voy a sacar los anteojos porque si no, no soy tan hermoso como sin los anteojos. Esperamos haber podido contestar muchísimas de las cosas que nos escribieron. Esperamos recibir mejores comentarios, elevar el nivel de lo que hacemos. Esperamos que se acerquen al Krav Maga porque es una gran disciplina para aprender. Recordá que si querés armar una compu gamer, tenés que ir a este lugar. Eclipse Computación te espera para llevar el gaming a otro nivel. ¿Querés equiparte con lo último en tecnología? En Eclipse tenemos todo para vos al mejor precio. Con las mejores marcas en productos para que lleves el gaming a otro nivel y tu productividad supere todos los límites. Descubrí nuestras ofertas en eclipse.com.ar y recibí tu producto en la puerta de tu casa. Eclipse, desafiando la tecnología. Por lo tanto, profesor Lucien, acá tiene la cámara, un momento para que usted deje una reflexión, un comentario o lo que usted quiera. Juli, ¿y las clases dónde se dan? Sí, por supuesto que ahora también Lucien en ese mensaje puede decir dónde son las clases. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por la oportunidad de darme para contestar esas preguntas. Me parece muy bueno ese tipo de preguntas. Yo soy contra eso de que las artes marciales no se deben cuestionar, hay que respetar las personas, las ideas, para mí me parece que se tienen que discutir. Entonces, para eso realmente estamos. Si alguien quiere ver una clase, participar de una clase, tenemos más opciones de lugares ahora. Estamos en Recoleta, estamos en Belgrano, abrimos ahora en Caballito, abrimos en Flores. Si buscan por kravmaga.ar en Instagram, van a encontrar toda la información. Cualquier duda que tengan, espero que llenen los comentarios de vuelta de preguntas, de cuestionamientos distintos de los anteriores. Voy a estar ahí para contestarlos. Y cualquier duda es solo entrar en contacto por privado por nuestro Instagram, ahí estaremos. Bueno, yo creo que si el primer video tuvo 15 millones de visitas, este va a tener 30. Así que nos vemos en Hollywood. Gracias, Muchas profesor. gracias por la invitación. Gracias por todo, estamos muy contentos. Ha sido Full Contact TV. Acordate de seguirnos por las redes. Nos vemos en el próximo episodio.